¿Es necesario o recomendable que pasen por alguna división de negocio para haber encontrado la realidad o conocer la realidad del otro lado del mostrador? ¿O alcanza con hacer, como vos le insinuaste en alguna parte, hacer carrera dentro de compliance o quizás una de las áreas linderas, accionistas interesadas en compliance? Es muy buena pregunta. A ver, recomendable que se pase por el negocio siempre, para todas las disciplinas también, o sea, no solamente para compliance. Para los abogados también es fundamental pasarnos al proyecto y trabajar más de cerca, ¿no? Pero no me parece que sea condición sine qua non para que uno pueda desarrollarse como compliance officer. No necesariamente estando dentro del negocio es que vas a entender mejor cómo funcionan los desafíos que tiene. Yo creo que hay una forma de acercarse al negocio como partner desde compliance o tratando de desarrollar la disciplina, entendiendo, bueno, básicamente de qué trabaja la empresa, cuáles son los proyectos que tiene, qué tipo de proyectos hace y por qué, cuál es la finalidad, qué propósito tiene la compañía. Hay como ciertas cuestiones básicas. Cuando yo hablo con un ingeniero de proyectos, el ingeniero de proyectos no pretende que yo entienda cómo se programa un producto X de la compañía, pero lo que sí pretende es que yo sepa que hacemos digitalización y cómo lo hacemos, o que trabajamos en ciertos rubros de la automatización. Entonces, cada vez que uno se interesa en conocer mejor los productos y los servicios de la empresa, también puede entender después mejor cuáles son los riesgos reales que tenemos respecto de esos servicios que damos. Y conociendo a la gente, es como cualquier relación social. Por ejemplo, vos y yo, Matías, y cuando nos vemos, yo no te pregunto cómo estás, no te pregunto por tu familia, no genera un interés en tus cosas, seguramente en algún momento vos te sientas bastante apático conmigo y decir, realmente no me interesa reunirme con Dalma, ¿no? Bastante desagradable. Entonces, lo mismo pasa en el ámbito laboral. Obviamente no voy a ir preguntándole a cada uno cómo está la familia y que me cuenten todas sus historias, porque también sería como un exceso que no es necesario. Pero sí yo necesito entender qué hace esa persona en ese puesto, qué dificultades tiene, estar cercana para que me puedan dirigir o comentar los problemas o las dificultades que están pasando y sobre todo entender, bueno, hacia dónde van, ¿no? Creo que eso sí es importante. Y lo otro que te quería decir es, estar cercano al negocio significa también estar dispuesto a tener una escucha activa, ¿no? A escuchar realmente lo que el otro te viene a plantear. Y a veces lo que nos pasa a los compliance officers es que nosotros tenemos nuestra propia agenda y entonces la persona nos viene a plantear un tema A y nosotros queremos hablar quizás de antitrust y entonces no podemos evitar sacar la agenda de nuestro tema. Y creo que ahí lo importante es esto, es tratar de entender cuáles son las necesidades reales que tienen los colaboradores de la compañía en, bueno, cuáles son las dudas, dónde están las dudas que tienen y ayudarlos a tratar de dilucidarlas. Muchas veces no lo vamos a lograr solos porque ahí están los famosos dilemas éticos que como side note de malas noticias es otra de las funciones del compliance officer, ¿no? Asesorar en la resolución de dilemas éticos. El compliance officer tiene que estar comprometido con la función, porque es una función que tiene muchos rewards, o sea, muchas recompensas interesantísimas, pero también tiene lados que son bastante feos, básicamente, ¿no? Cuando uno tiene que aplicar una sanción disciplinaria a una persona y tiene que hacer una investigación, en ese momento uno tiene que sacarse toda la emocionalidad de cualquier link emotivo o que pueda tener y tomar la decisión, ¿no? Y no podés ponerte a sopesar, pero tiene 40 años en la compañía, porque esa no es la función. Si vos observás la función durante los últimos 5 o 6 años, ¿cambió sustancialmente y en su caso en qué? Y la segunda pregunta, que no tiene nada que ver con esta, ¿ves grandes diferencias en cómo te tenés que dirigir o trabajar con las diferentes subsidiarias de la compañía en otros países o al final es más o menos igual? Si hubo un cambio en los últimos años en el rol, yo creo que se fue pasando, pero creo que fue una transición natural y normal que tiene que ver cómo se fue desarrollando compliance en las empresas y también cómo se fue desarrollando globalmente, que tiene que ver que salió un poco de la esfera más policial, si querés decirlo así, del compliance officer, del control únicamente, y empezó a ser un compliance officer más partner del negocio, más cercano, siempre manteniendo los 3 pilares claros de prevención, detección y respuesta, o sea, entrenando gente, monitoreando el programa e investigando y sancionando cuando corresponde, pero esa función no pasó a ser la principal por la que somos conocidos, ¿no? Antes, yo recuerdo que siempre el chiste era que el compliance officer entraba a una sala y todo el mundo se callaba la boca.
Y eso ahora ya no es así, por el contrario, muchas veces cuando el negocio tiene alguna duda o tiene algún dilema o alguna zona gris que siempre ocurre, ¿no? Sobre todo con la normativa o con las diferentes situaciones que pueden presentarse en proyectos, suman a su compliance officer local para consultarlo, ¿no? Lo hacen parte de la mesa de discusión y creo que ese fue el gran cambio que vi también que se fue dando naturalmente y se fue dando también en determinados sectores, ¿no? Vi que mucho desarrollo de esa función o de ese rol de compliance officer en algún tipo de compañía y en otras más arraigados quizás a la vieja escuela del control puro. Y respecto a la segunda pregunta de si noté algún cambio en mi función local o mi función regional, a mí me enseñó muchísimo trabajar con otros países, me sirve muchísimo trabajar con la casa matriz y con los otros países que tengo a mi cargo, porque primero uno tiene que entender la diversidad intercultural, ¿no? Las formas de dirigirse que aquí en Argentina son comunes y que hasta pueden ser divertidas, quizás en otros países puedan ser tomadas como una falta de respeto o como algo que no entienden, ¿no? Entonces el primer cambio que uno tiene que hacer es aprender a entender las formas. Y eso a mí me pareció muy interesante incluso desde la curiosidad intelectual, ¿no? Entender que, por ejemplo, en algunos países es fundamental la previa de la charla, ¿no? O sea, quizás acá en Argentina estamos más acostumbrados a que te llamo por teléfono, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué necesitas? ¿No? Al punto. Y en otras jurisdicciones he notado que por lo menos son 15 minutos de charla previa, ¿no? Y tenés que involucrarte en esa conversación porque es parte de la idiosincrasia que tiene ese país y donde vos tenés que respetar también esas formas. Lo otro que noté es que los riesgos van variando según las jurisdicciones. No son todos los riesgos iguales en la región. O sea, Sudamérica tiene dificultades bastante parecidas en el macro, pero muchas particularidades en lo local, ¿no? Entonces, tenemos una región que tiene como un crisol total de opciones donde uno puede elegir los riesgos de acuerdo a la jurisdicción en la que trabaja. Y eso también es muy enriquecedor, porque quizás había riesgos que uno no tenía que estar tan enfocado en Argentina, que en otros países me obligan a quizás cambiar ese foco y estar constantemente en entrenamiento también. Así que esas fueron como las dos cosas principales que cambiaron de mi rol, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Tama. Creo que diste un pantallazo muy claro sobre qué hay que tener para ser un buen compliance officer. Bueno, Tama, espectacular, ¿eh? Muchas gracias.